Hola, mi nombre es Mayra Payán y voy a hablar sobre la presentación de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral de la asignatura de Estadística Inferencial número 2 de la carrera de Ingeniería Industrial con el profesor Juan Morales. Pues prácticamente vamos a estar aplicando pues los conocimientos que vimos en esta unidad, análisis de varianza al campo laboral prácticamente, ¿no? Como una mera introducción, trabajo en la empresa AM. Esta empresa se dedica a la venta y fabricación de inmobiliario para oficina. La principal materia prima pues es la madera como tal. En la industria se procesa desde cero y pues se maquila un mueble. Voy a estar aplicando básicamente el primer subtema 12.2, ANOVA de un factor, para estos dos ejercicios que voy a presentar. El primer ejercicio pues vamos a suponer que tenemos tres líneas, cada una de ellas saca una cantidad de muebles, es la cual se mide la eficiencia de cada línea. Suponemos que la medimos por 10 días cada una de ellas y anotamos la cantidad de los muebles que sacó en su totalidad en el turno. Y vamos a decir pues que esa es la medición de la eficiencia, y vamos a decir que tenemos un nivel de significancia del 0.05 y queremos someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces vamos a ver cómo nos queda y cómo podemos interpretar estos datos pues en Minitab. Vamos a comenzar abriendo nuestra hoja de Minitab en la cual ya tenemos capturados estos mismos datos, y vamos a proceder. Vamos a esperar que abra un poquito. Bueno, aquí no sé. Perdón, aquí ya lo tenía abierto. Abrí uno que no era aquí. Ya lo tenía abierto. Análisis de varianza. Esta es la línea. Este es el de la línea. Y cerré el otro que no era. Bueno, ahorita lo vemos. Bueno, voy a tratar de moldear este tema pues a lo que conozco. Estoy en el área de producción, y pues vamos a ver cómo se moldearía este tema al entorno en el que trabajo, y pues en cómo puedo yo interpretar de otras maneras los datos básicamente. Pues primero que nada pues tenemos lo que son las líneas. Vamos a decir que tenemos línea 1, línea 2 y línea 3, y queremos comprobar, como nos dice la afirmación, de que las tres muestras provienen de la población con medidas iguales. Entonces vamos a hacer primero que nada pues la prueba de la igualdad de varianza. Nos vamos a ir a estadística, ANOVA y análisis de medias. Prueba de igualdad de varianza. En este vamos a poner que tenemos los datos de respuesta están en una columna pues por cada una. En respuesta vamos a agregar lo que es la línea 1, línea 2 y línea 3. En opciones no se les modifica nada y vamos a dar a aceptar. Vamos a esperar que cargue. Aquí nos dice nuestra hipótesis nula que todas las varianzas son iguales, y nuestra hipótesis alterna nos dice que por lo menos una varianza va a ser diferente. Entonces teníamos nuestras muestras, nuestra línea 1, línea 2 y línea 3 con 10 datos respectivamente cada una, que fueron 10 días los que supuestamente pues
evaluamos la eficiencia de cada una de ellas. Tenemos los intervalos de confianza con un 95% para la desviación estándar. Se encuentra para la línea 1 entre 18.40 y 138, línea 2 23.48 y 106.29, y para la línea 3 de 30.37 a 92.34. Y nos dice que es un nivel de confianza individual del 98.33%. Aquí tenemos nuestro valor de P, una comparación múltiple. Bueno, como podemos observar, nuestros valores de P están bastante elevados, son bastante mayores a lo que es nuestro nivel de significancia, que es 0.05. Como podemos observar, al ser bastantes elevados, no podemos concluir, o no podemos tener la evidencia suficiente para decir que aceptamos la hipótesis nula o que rechazamos la hipótesis alterna, o viceversa. Entonces, por lo tanto, sí podemos hacer el análisis de varianza para comprobar si, al menos para comprobar la afirmación de que las tres provienen de poblaciones con medias iguales. Entonces vamos a irnos a lo que es estadística, ANOVA y un solo factor. Aquí nuevamente volvemos a poner que son separados y la respuesta es línea 1. No agarro línea 1. Línea 1, línea 2 y línea 3. En opciones vamos a marcar con 95% de confianza. Las gráficas vamos a marcar 3 en 1. Y comparaciones. En las comparaciones vamos a estar comparando la de toque y la de feature únicamente. Y pruebas vamos a aceptar. Bueno, vamos a irnos primero. Pues tenemos lo que es la hipótesis nula, todas las medidas son iguales, y la hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales, y tenemos un nivel de significancia de 0.05. Se presupone igualdad de varianza por el análisis. Tenemos 3 factores y 3 niveles. Tenemos el valor pues de la línea 1, línea 2 y línea 3. Aquí tenemos lo que es el valor de P, que es un valor menor al nivel de significancia, que nos marca un nivel de significancia de 0.05. Por lo tanto, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que no todas las medias son iguales. No todas las medias son iguales. Vamos a rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, en donde no todas las medidas son iguales. Y vamos a estarlo comprobando pues en los siguientes métodos de comprobación. Tenemos una R cuadrada ajustada de 17.59 y una R cuadrada de predicción de 5.27. Aquí en nuestros factores tenemos sus respectivos datos de cada una de las líneas, la media de cada una de las líneas. Como podemos observar, pues la media es bastante similar, pero no todas las medias son iguales, porque pues si hay una diferencia de eficiencia entre cada una de ellas, no puede haber factores que intervienen, porque cada una de las líneas está compuesta por 5 operadores, y pues cada persona es diferente a la hora de trabajar, por muchos métricos que se tengan. Varía también, lo que varía aquí es el modelo que se esté manejando por línea, el modelo, y pues la fatiga de cada una de las personas al final de turno. Son varias cuestiones las que afectan la eficiencia de cada una de las líneas. Es por eso que sí están
igual, pero no todas no podemos encontrar, no podemos decir que todas las medias van a ser iguales o que no todas las medias las podemos encontrar en no todas las medias van a ser iguales. Tenemos nuevamente aquí en el valor de P ajustado en las pruebas simultáneas de Turing. Nos dice que son valores menores, al menos, sí, son valores menores de la línea 2 y 3. Aquí en los intervalos de confianza simultáneos tenemos que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativas diferentes. Entonces, la línea número 3, la comparación de la línea 3, línea 2, son significativamente diferentes porque no contienen o no los está atravesando el 0 en esta parte a lo que es la línea número 2 versus línea 1, línea número 3 versus línea 2, que sí son significativamente diferentes que no son significativamente diferentes porque no contienen el 0. Perdón, al revés. Si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes no son significativamente diferentes. Y si ponemos aquí el cursor, tenemos una estimación de menos 26 con un intervalo de confianza del 95% y el intervalo de menos 75.50 y 23.50. Para la línea 3, un 95% de intervalo de confianza, una estimación del menos 57 y un intervalo de menos 106.50 a menos 7.49. En el mismo caso de la estimación de la línea 3, con una estimación de menos 31, con un intervalo de menos 80.50 y 18.50. Bueno, vamos a continuar con lo que es la interpretación de los vamos a continuar con lo que es la interpretación de los datos aquí en Feature. Aquí en Feature tenemos este es de Twiki. Aquí en Feature nuevamente tenemos lo que es la diferencia de niveles, la diferencia de las medias. Y en este caso nuestra prueba nos dice que nuestros valores de P, al menos de la línea 3, nuestros valores de P están muy alejados a nuestro nivel de significancia de 0.05. Lo que nos va a indicar que como están muy alejados, podemos o afirmamos que la hipótesis que vamos a rechazar la hipótesis nula porque P es menor que el valor de significancia, porque es mayor. En este caso es mayor y vamos a aceptar la hipótesis alterna. En Feature nos está diciendo que vamos a aceptar la hipótesis alterna en donde no todas las medidas son iguales. Y aquí en P, en el análisis de la varianza de 0.028, decíamos que teníamos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptábamos la hipótesis alterna. Y bueno, así como le damos, nos falta, todavía nos falta la interpretación de las siguientes gráficas. Como podemos observar, las medidas de la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Tenemos una media para la línea 1
de 447. Y pues la variación de los rangos pues depende de las mediciones de cada una de las líneas. Como podemos ver en la línea 1, en el día 10 tuvieron una eficiencia de 500 muebles que se producieron en esa línea, a diferencia de la línea 3, pues que es una línea que todos esos 10 días pues produjo menos de los 500 muebles. Está entre los 300, 400, pero no pasa de 450. La línea 2 se mantuvo, pues podemos decir que ni los 500, no llegó ni a los 500, pero se mantuvo entre los 490, 470, 400. Entonces es por eso la variación de los intervalos. Entonces en la línea 1 tenemos una media de 447, para la línea 2 tenemos una media de 421 y para la línea 3 una media de 390. Aquí, como podemos ver en la gráfica de residuos, tenemos un histograma en donde podemos ver que la campana de Gauss se forma bastante visual, bastante pareja. Todos los datos están por debajo de esa campana, no tenemos datos ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, tenemos una distribución de datos bastante distribuido y los valores bastante homogéneos. Entonces así es como vamos a dar solución a el ejercicio número 1 y vamos a continuar con lo que es el ejercicio número 2, que es bastante similar. En este caso vamos a imaginar que tenemos 3 barrenadoras. Cada una de las barrenadoras tiene un total de muebles que barrena pues por una hora. En este caso vamos a decir que cada una de estas barrenadoras barrenó en la primera hora barrenó 290, en la segunda hora barrenó 406, en la tercera hora 371, y estas variaciones aunque son máquinas, estas barrenadoras son alimentadas por un operador, y aparte de que son alimentadas por un operador, las barrenaciones o la cantidad de muebles por hora varía. La cantidad de muebles barrenados por hora varía entre el tamaño de mueble que se meta a barrenar, entre el tamaño, es decir, entre el modelo, porque hay bastantes modelos. Hay modelos más pequeños que ocupan ciertas barrenaciones aquí y allá, pero hay muebles bastante grandes en donde ocupan bastantes barrenaciones. Entonces eso es por eso que tenemos esa variación entre las 3 barrenadoras. Vamos a decir que queremos someter a la prueba la afirmación de que las 3 muestras provienen de la población con medidas iguales, teniendo pues un nivel de significancia de 0.05, o podemos aquí variarle un poquito, un nivel de significancia del 0.3%. Vamos a abrir nuestro Minitab para darle solución. Bueno, ya que abrió nuestro ejercicio, vamos a continuar con la solución. Primero que nada, pues vamos a hacer el primer paso, vamos a evaluar la igualdad de la varianza. Para eso vamos a hacer la prueba de la igualdad de la varianza. Vamos a irnos a estadística, ANOVA y prueba de igualdad de la varianza. Tenemos aquí los datos, columnas separadas, y las respuestas: barrenadora 1, barrenadora 2 y barrenadora 3. La opción es no. Nuestro nivel de confianza va a ser del 95%, porque así lo tenemos, y vamos a darle a aceptar. Le cambiamos, sí, aquí le cambié al 0 al nivel de confianza. Entonces nada más para ver, aquí en opciones nuestro nivel de confianza va a variar a 97.
Aunque lo vamos a dejar con 95, porque sí tenemos que darle un nivel de confianza del 95% por lo general. Perdón. Bueno, como podemos ver, nos dice que la hipótesis es nula, nos dice que todas las varianzas son iguales. Perdón, y la hipótesis alterna que por lo menos una varianza es diferente. Aquí, como podemos observar, en nuestro valor de P nos indica que nuestros valores de P están muy por arriba de nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Lo cual nos indica que no existe la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, y tampoco podemos rechazar la hipótesis alterna, que nos plantea que por lo menos una varianza es diferente o que todas las varianzas son iguales. Por lo cual sí podemos hacer el análisis de las medias. Entonces vamos a interpretar esta gráfica rapidito, y nos dice que si los intervalos no se sobreponen, las desviaciones estándar correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, como las tres gráficas sí se sobreponen, esto significa que no son significativamente diferentes entre ambas. No son significativamente diferentes porque las tres se sobreponen. Esta con esta y esta con esta. Barrenadora 1 con barrenadora 2 y ambas con barrenadora 3. Entonces vamos a irnos al siguiente paso, que es estadística a ANOVA y un solo factor. Nuevamente los datos en una columna separadas y va a ser barrenadora 1, barrenadora 2 y barrenadora 3. En las comparaciones vamos a estar dejando las comparaciones de Twiggy, de Fisher y Dunnett, y las vamos a aceptar. Aceptar. Bueno, nos dice que el método de la hipótesis nula, todas las medias son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medias son iguales. Tenemos un nivel de significancia de 0.05. Los factores, los niveles, que son 3 barrenadoras, 1, 2 y 3. Tenemos nuestros factores. Tenemos también nuestro valor de F de 0.40 y un valor de P de 0.67. Si aplicamos lo de método de la hipótesis, tenemos un valor de P bastante mayor a lo que es nuestro nivel de significancia. Perdón, por lo que entonces tenemos la evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula, que plantea que todas las medidas son iguales. Entonces entonces no vamos a rechazar la hipótesis nula, entonces vamos a aceptar la hipótesis nula, que todas las medidas son iguales, y rechazar la hipótesis alterna, donde no todas las medidas son iguales. Bueno, continuando con el análisis de varianza, tenemos el resumen del modelo, tenemos la desviación de 125.97, una R cuadrada de 2.86%, una R ajustada del 0% y una R cuadrada de predicción del 0% también. En las medias tenemos pues cada una de ellas tiene 10 muestras. Para la barrenadora 1 la media es entre 431.5, para la barrenadora 2 entre 390.6 y para la barrenadora 3 entre 385.8.
Para la barrenadora 1 tenemos una desviación estándar de 79.5, para la 2 una desviación estándar de 102.8 y para la barrenadora 3 tenemos una desviación estándar de 157.3. Para cada una de ellas tenemos un intervalo de confianza del 95%. La barrenadora 1 se encuentra entre 349.8 y 513.2, es decir, que la mayor perdón, esto significa que la mayor cantidad de muebles producidas por la barrenadora 1 se encuentra entre 349.8 a 513.2 muebles barrenados en la barrenadora 1. Para la barrenadora 2 tenemos desde un mínimo de 308.9 y un máximo de 472.3 muebles barrenados, y en la barrenadora 3 tenemos un total de mínimo de 304 muebles barrenados a 467 muebles barrenados. Es su mínimo y su máximo. Para las comparaciones, pues tenemos lo que es la agrupación de información utilizada en el método de Tukey y una confianza del 95%. Tenemos lo que es la barrenadora 1, igual barrenadora 2, sus respectivas medias. Nos dice que las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Estas sí son significativamente diferentes. Pruebas simultáneas de Tukey para la diferencia de las medias. Nuevamente vemos que el valor de P es bastante elevado a 0.05, entonces volvemos a aceptar la hipótesis nula porque no todos los valores de P, porque todos los valores de P son mayores, y le recordando que la hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales. Son bastante similares. Y aquí en la gráfica de los intervalos de confianza simultáneos, nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medias correspondientes son significativamente diferentes. En este caso, no son significativamente correspondientes porque el 0 pasa por cada una de las barrenadoras. En este caso decíamos que teníamos una media de en este caso nos marca diferentes intervalos, una estimación de menos 40 y menos 180 a 98, y el intervalo de menos 185 a 94 con una estimación de menos 45.7 y menos 144.63 a 135 con una estimación de menos 4.8. Todo esto con un nivel de confianza del 95%. En Fisher nuevamente nos da valores bastante elevados. 0.05 es nuestra máxima del nivel de confianza. Continuamos diciendo que hay que aceptar la hipótesis nula porque todos los valores de P son mayores. Nuevamente en este caso, en la gráfica de Fisher, el 0 sigue atravesando por cada una de las métricas. Dice, si un intervalo no contiene 0, por cada uno de los intervalos, entonces volvemos a decir que no son significativamente diferentes, y nuevamente volvemos a comprobar aquí en el valor de P es bastante elevado a nuestro nivel de significancia. Entonces, volviendo a lo que es la presentación, pues la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales, decíamos que tenemos que aceptar la hipótesis nula, la cual nos dice que todas las medias son iguales. Entonces sí, la afirmación sí es correcta para esta parte. Bueno, y hasta aquí con la presentación de herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Y como mera conclusión, pues la verdad sí es de bastante utilidad el poder tener bastantes herramientas, como lo es
análisis de un factor, como lo hemos visto a lo largo de toda la asignatura, facilita bastante en poder interpretar dos datos de diferentes maneras, porque a veces queremos perdón, a veces queremos explicar o ejemplificar de diferentes formas ciertas cuestiones que pasan en nuestro campo laboral, y para no explicarlas tal vez de la misma manera o poder tener herramientas que nos ayuden y nos faciliten esa explicación, pues es importante y es importante poder manejar y poder aplicar estas al campo laboral. Y es todo por mi parte. Gracias.